Ok. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Vamos a esperar un ratito más que vaya ingresando un poco más de gente. Pero mientras tanto, les quiero comentar que hoy vamos a dar una clase de refuerzo teórica de electricidad y magnetismo. Hoy no vamos a resolver problemas. Bueno, les voy a dar un par de ejemplos, pero la mayor parte de la clase no se van a resolver problemas. Les voy a dar también una aplicación de lo que vamos a hacer hoy. Los problemas se van a estar resolviendo con el profesor Marcos el viernes. Se estuvieron ya resolviendo unos cuantos el viernes pasado. Y algunos alumnos en esa clase del viernes pidieron una clase exclusivamente teórica, entonces por eso es que hoy vamos a dar esta clase. El tema que vamos a desarrollar hoy, es inducción electromagnética, el efecto de inducción y ley de Faraday. No tuvimos el tiempo, digamos, desde el viernes hasta hoy para preguntarle a ustedes qué querían desarrollar. Entonces, para la próxima clase, la idea es hacer una pequeña encuesta y preguntarles a ustedes qué tema quieren desarrollar para la próxima clase. Voy a empezar a presentar mi pantalla enseguida. Ok, entre los que... Ok, entonces, esa es nuestra idea, ¿verdad? Hacer una pequeña encuesta, preguntarles qué tema es lo que les gustaría desarrollar la próxima vez y hacer eso, para preparar la clase en base a eso. Ok. El día de hoy, a diferencia de la clase del viernes para lo que estuvieron, yo voy a estar desarrollando la clase en una pizarra virtual. No voy a estar usando clase grabada con Marco, no tengo los suficientes recursos, tampoco tengo una tablet, lo siento. Así que voy a estar dibujando con mi mouse. Espero que se entienda lo suficientemente bien. Si es que no se entiende algún dibujo, o si es que sale una parte entrecortada o algo por el estilo, párenme, no tengan miedo, levanten la mano, párenme. O Marcos, si es que no estoy atento al chat, Marcos, por favor, si es que puedes activar tu micrófono y pararme en un breve momento. Y si no entienden una idea, quieren que se vuelva a repetir algo, no hay problema, simplemente avísenme. Ok. ¿Se ve ya mi pantalla? Si me pueden confirmar, por favor. Si me pueden confirmar. A ver si. No sé. Bien, se ve. Ok. Bien. Entonces, como les digo, hoy vamos a ver el efecto de inducción. ¿Cuántos ya estamos? Estamos unas 8 o 9 personas. Comenzamos. Entonces vamos a ver si es que esperamos unos 2 minutitos más, a ver si se une más gente y empezamos, si les parece. Voy a ver mientras tanto si voy a estar mostrando esto, un simulador que voy a estar usando hoy. ¿Me pueden decir si se ve bien, si se ve fluido en la presentación? Para no tener problemas después. Ok, si no hay problemas. Bien. El viernes estuvieron ya desarrollando ejercicios sobre inducción. Marco estuvo resolviendo un par de ejercicios. Creo que se subió al canal de YouTube del Club de Física ese video. Si quieren ver ejercicios resueltos sobre este tema, pueden ir ahí. También quiero decir que no voy a cubrir, lastimosamente no alcanza una clase para cubrir todo el efecto de inducción electromagnética, pero voy a tratar de tocar lo principal, lo que más les va a servir a ustedes y una aplicación al mundo actual, ¿verdad? Otra cosa que les quería mencionar es que al finalizar la clase voy a estar pasando en el chat un link a un Google Forms donde puse algunas preguntas, nada muy complicado, falso y verdadero, cosas por el estilo, para que ustedes puedan ver si realmente entendieron lo que se desarrolló en la clase.
Por favor, completen el forms, porque eso les va a servir mucho no solo a ustedes para ver si realmente entendieron la clase, sino que nos va a servir mucho a nosotros, porque es una información muy valiosa, nos va a decir si realmente se entendió lo que se estuvo explicando. Si la mayoría hace un buen puntaje, quiere decir que se entendió la clase. Si no, quiere decir que no se entendió y es un llamado de atención para nosotros para mejorar nuestro método de enseñanza, ¿verdad? Nuestra forma de transmitir las ideas. Ok. Bueno. Bien. Creo que podemos empezar. Ok. Vamos a empezar entonces con la clase de inducción electromagnética. ¿Se me escucha bien antes de empezar? ¿Alguien tiene algo que decir, que preguntar? ¿No? Ok. Perfecto. Eh, bien. Comenzamos entonces. En primer lugar, esto fue desarrollado de forma más bien experimental, así que vamos a estar haciendo como un recorrido histórico por los experimentos. El primer experimento importante en ese sentido fue el experimento de Ørsted. El experimento de Ørsted se basó en que ustedes tenían un cable que transmite o que conduce corriente, un cable por donde ustedes conectan esto a una pila o una batería y se genera una corriente. Sí, se genera una corriente I. Debajo de ese cable, ustedes ponen una brújula. Una brújula así más o menos. Y lo que pasa es que mientras que no haya corriente, la brújula no gira. Pero una vez que ustedes hacen pasar corriente, la brújula empieza a girar. Si la corriente va de un lado, la brújula gira para acá. Y si la corriente va del otro lado, la brújula gira para el otro lado. Eso es lo que observó Ørsted en su experimento. Y lo que esto significa es que una corriente eléctrica produce un campo magnético. ¿Por qué? Porque la brújula responde a los campos magnéticos. La brújula busca los campos. Entonces, esa fue la gran primera, digamos, conexión entre la electricidad y el magnetismo. La electricidad genera magnetismo. Una corriente eléctrica genera un campo magnético. Basándose en esta misma idea, Michael Faraday propuso que lo contrario también se cumple. Propuso que un campo magnético también puede generar una corriente eléctrica. Para ello diseñó un experimento. Lo que hizo fue conectar un solenoide. Si no saben lo que es un solenoide, no se preocupen, un solenoide es simplemente un aparato que produce campos magnéticos muy, esa fue la palabra, bien paralelos, digamos, al eje del solenoide y bien uniformes. Ahí está la palabra, pero no se me venía a la cabeza. Campos magnéticos muy uniformes y es simplemente un tubo que se le enrollan cables. Es un solenoide. Y es eso para lo que se usa. Y el esquema es más o menos el siguiente. Tienen acá unas cuantas espiras circulares, unos alambres que se están enrollando así. Esto se conecta a una batería o una fuente de FEM. Y acá tienen un switch. Este es más o menos el esquema que desde el experimento que diseñó Faraday. Cuando se cierra el switch, empieza a fluir corriente por esto. Empieza a fluir acá una cierta corriente eléctrica. Esta corriente recorre los circulitos y genera un campo magnético. Y para lo que se usa este solenoide es para generar esos campos magnéticos de la forma más uniforme posible. De forma que estos campos son paralelos al eje y tienen un valor constante. Eso significa que sean uniformes. Okay, se genera entonces este tipo de campo magnético. Eso sería mi campo. Conseguido este campo magnético muy uniforme, lo que hizo Faraday fue colocar alrededor del solenoide, alrededor de esto,
Coloco un segundo aparato. Entonces, coloco esto, imagínense que está rodeando acá el aparato. Y la idea es que esto está conectado a un perímetro. Lo que Faraday quería probar es que una vez que ustedes tienen este campo magnético uniforme, empieza a fluir corriente por el amperímetro. ¿Ok? Esa fue la idea de Faraday. Sin embargo, él encontró que no. Por más tiempo que se espera, si ustedes ponen esto alrededor del solenoide, alrededor de este aparato que sirve para generar campos, no encuentran una corriente eléctrica. El campo magnético no genera ninguna corriente. Entonces, Faraday concluyó lo siguiente. Voy a escribir eso acá. Un campo magnético constante no genera corriente eléctrica. Esa fue la conclusión del experimento. Pero un día, quizás por accidente, Faraday se dio cuenta que justo en el momento en el que se cierra el circuito, y solamente en ese momento, cuando se cierra o cuando se abre, fluye corriente. Y fluye por un tiempo muy, muy corto. Una vez que se cierra el circuito y las cargas o la corriente empieza a recorrer y se genera el campo estable, ya no fluye corriente. Pero en el momento en que se cierra, fluye. Entonces concluyó a partir de esa observación, Faraday concluyó que un campo magnético variable genera corriente. Ok, ¿por qué? Porque una vez que ustedes conectan el circuito, la corriente fluye una vez y el campo magnético generado empieza a crecer hasta llegar a un valor estable y se queda ahí. Durante ese tiempo que el campo está creciendo hasta llegar a su valor estable, uno puede observar una corriente. Antes de eso, más bien, perdón, después de eso, después de que llega al campo a su valor estable, ya no hay ninguna corriente. Eso fue lo que observó Faraday y en conclusión, entonces uno puede decir que un campo magnético variable genera una corriente. Esta pequeña observación quizás no les parezca muy importante, quizás hasta el momento les parezca una mera anécdota histórica o algo curioso, pero esta observación cambió nuestro mundo. Cambió totalmente la forma en la que nosotros entendemos las cosas y cambió totalmente la forma en la que nuestra civilización produce su energía. Mi trabajo el día de hoy es guiarles a través de estos experimentos, de este y otros experimentos, y mostrarles realmente la importancia de estas observaciones. Espero que al finalizar la clase puedan tener una pequeña noción de qué tan importante fue el trabajo de Faraday para nosotros hoy en día. Bien, la conclusión es esa entonces. Un campo magnético variable genera corriente. Vamos para otro experimento bastante importante. Este momento no hay dos. Okay. El siguiente experimento voy a mostrar con esto. Es un simulador, espero que se vea bien. Es sencillo. Tienen ustedes acá un foquito y tienen un imán. El imán genera campo magnético, obviamente. Cuando el imán está quieto, no hay corriente en esto, no hay corriente en esto. ¿Ok? Y entonces, como no hay corriente, no hay electricidad, no se prende el foco. Siempre que el imán está quieto, el foco está apagado. Ahora, ¿qué pasa si ustedes acercan el imán? Si ustedes acercan el imán, el campo magnético va a cambiar. Y según Faraday, eso va a generar corriente eléctrica. Lo que pueden ver que se prende el foco. Siempre que ustedes estén moviendo el imán, se genera corriente. Si el imán está quieto, no se genera ninguna corriente. ¿Por qué? Porque un campo magnético constante no genera corriente, pero uno variable sí. Ahora, hay algo importante acá a destacar, y es que no importa que el imán esté quieto y que esto se esté moviendo, igual se va a generar corriente. Porque igual el campo magnético está variando. Lo que importa entonces acá es el movimiento relativo entre estos dos. No importa
¿Cuál de los dos se mueva? Si uno de los dos se mueve, entonces se genera corriente. Si uno se mueve y el otro está quieto, o si uno se mueve más rápido que el otro. Si se mueven a la misma velocidad, no, ¿verdad? Porque va a ser como que los dos estén quietos. Ok, entonces este fue el segundo experimento y pueden pensar que es igual al primero, pero no. ¿Por qué? Porque en este podemos observar otro pequeño detalle. Una observación muy importante es que si ustedes acercan el imán, estas pelotitas que están acá, que supuestamente son las cargas dentro del cable, se mueven para un lado. Pero si ustedes alejan el imán, se mueven para el lado contrario. ¿Se ve ese efecto, verdad? Si ustedes acercan el imán, se empieza a mover hacia acá. Y si ustedes alejan el imán, las caritas giran en el sentido contrario. Esa es una observación muy importante. Eso quiere decir que la corriente que se genera, que la corriente que se induce, no se mueve en un sentido aleatorio. No es que simplemente se produce corriente para cualquier lado, no. Se produce en un sentido muy específico. ¿Y en qué sentido se produce? Se produce en un sentido que trate de oponerse al aumento o a la disminución del campo magnético. Es decir, la corriente eléctrica se produce en tal sentido que trata de abortar el cambio al que está sometido, digamos, este cable. Ok, vamos a ver un análisis rápido de esto. Imaginen que tengo una espira rectangular, ¿verdad? Un trozo de cable en forma rectangular, y que acá arriba está mi imán, polo norte y polo sur. Ok, las líneas de campo del imán son más o menos así, vamos más o menos por acá, ¿verdad? Esto, acuérdense que después viene y se cierra otra vez, porque las líneas de campo magnético no son abiertas, son cerradas, vuelve a pasar por el imán. Y a medida que ustedes acercan el imán, el polo norte, acá el campo magnético es más chico que acá, porque a medida que ustedes se acercan, va a aumentar el campo magnético. Entonces el efecto neto es que hay un campo magnético aumentando. Hay un campo magnético aumentando en este lado. Voy a aumentar. Entonces, ¿cómo se va a generar la corriente eléctrica? Bueno, la corriente va a empezar a fluir y recuerden que la corriente produce su propio campo. Eso fue lo que vio Ørsted. Una corriente eléctrica genera un campo magnético. Entonces, ¿cómo va a generar la corriente eléctrica? ¿Para dónde va a fluir? ¿Para acá o para acá? Es la pregunta, ¿verdad? Resulta ser que la corriente fluye de tal modo que se genera un campo o se induce un campo que se opone al cambio en el campo del imán. Es decir, la corriente tiene que generar un campo para arriba, campo inducido. Bueno, esta es mi notación. Entonces, ¿cómo tiene que fluir la corriente? Y usted tiene que usar su regla de la mano derecha. Lo que tienen que hacer es poner la mano derecha, los dedos de la mano derecha tienen que girar y hacia donde ustedes giren, su pulgar les tiene que quedar en la misma dirección que el campo. Si ustedes giran así, el pulgar les queda arriba, y si ustedes giran del otro lado, el pulgar les queda abajo. Entonces, en este caso, la corriente tiene que fluir así, hacia donde giran sus dedos, digamos. Es decir, hacia acá. O si lo prefieren, si miran esto desde arriba, en un sentido antihorario, contrario a las manecillas de reloj. Es la única forma en la que puede fluir la corriente inducida para poder oponerse al cambio en el campo magnético del imán. Consideren ahora que esto se acerca. Consideren ahora que se aleja el imán. Ahora vuelvan a tener acá su espira. Otra vez tienen un polo norte y un polo sur. Las líneas de campo no cambian, porque el imán sigue siendo el mismo. Sigue siendo así,
y así más o menos. Pero ahora esto se está alejando. Se aleja. Disculpen por la letra. Ok. A medida que se aleja, fíjense que el campo magnético acá va a ser más fuerte que acá, ¿verdad? Porque se va alejando, entonces va disminuyendo el campo. Entonces, quiere decir que el efecto neto es que el campo magnético del imán disminuye en este sentido. V disminuye. Bueno, así. ¿Ok? ¿Verdad? Acá es más fuerte que acá, entonces el campo magnético varía hacia arriba. ¿Cómo tiene que fluir la corriente entonces? Tiene que fluir de modo que el campo inducido sea para el otro lado. Hacia acá tiene que ser su campo inducido. Se tiene que oponer al primer campo, a la variación del primer campo, perdón, no al campo, porque fíjense que el campo magnético del imán sigue apuntando para abajo. Este es el campo magnético, esta es su variación. El campo magnético apunta para abajo, el inducido también apunta para abajo. Recuerden eso, el campo inducido no se opone al campo del imán, se opone a su variación. Y la única forma en que se produzca este campo es que la corriente fluya así. Por su regla de la mano derecha, entonces el pulgar les va a quedar para abajo. Entonces, esa es la única opción. La corriente tiene que fluir en sentido horario para poder tener este efecto. Corriente inducida. Ok, y ustedes pueden ver eso en el simulador. Si ustedes acercan el polo norte, el campo aumenta para acá, entonces la corriente tiene que fluir en este sentido. Ustedes pueden acercar esto. Y si alejan, tiene que fluir en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, la conclusión de esto es que se genera una corriente inducida cuando hay una variación del campo magnético, no cuando el campo magnético es constante, y se genera en tal sentido que se opone a la variación. Si el campo aumenta, entonces se tiene que generar un campo magnético inducido que se oponga a ese aumento. Si el campo disminuye, se tiene que generar un campo que se oponga a esa disminución. Hasta el momento se comprende esto. Hoy algo que no se haya entendido bien. Ok. Entonces, la conclusión es esa, ¿verdad? La corriente se opone al cambio en el campo. Esto se conoce como ley de Lenz. La ley de Lenz es la que nos dice entonces que la corriente se genera, la corriente inducida se genera siempre de tal forma que se opone al cambio. La ley de Lenz es una ley cualitativa. No hay forma de calcular la corriente, la magnitud de la corriente, ni la magnitud del campo magnético a partir de la ley de Lenz, pero sirve muchísimo para hallar direcciones y sentidos del campo inducido y de la corriente inducida. Y la ley de Lenz está relacionada con la conservación de la energía. ¿Por qué? Ok, imaginen lo siguiente. Supongan que tienen un imán, o sea, supongan que tienen ese imán, ¿verdad? Imán de barra, está el polo norte y el polo sur. Ok, y tienen acá un disco conductor, igual que el que tienen acá, ¿verdad? Este imán se está acercando, va a generar líneas de campo de este estilo. Las líneas de campo van a llegar hasta acá. El campo magnético no va a ser así, porque esto se curva. El campo magnético entonces va a llegar con cierto ángulo. Entonces va a llegar más o menos así. Pónganse. Del imán. Este es el campo magnético del imán. ¿Ok? Entonces, si el imán se mueve, si el imán se acerca, se va a generar una corriente inducida. ¿Para dónde se va a generar una corriente inducida?
Con su regla en la mano derecha, ustedes pueden determinar que debe ser para este lado, ¿verdad? La única forma de que la corriente se oponga al aumento es que se genere así, en este sentido. Entonces su pulgar le apunta para la izquierda, el campo inducido es para la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si se genera en el otro sentido? ¿Qué pasa si la corriente se generara hacia acá? Bien, quiere decir que acá hay carga moviéndose, ¿verdad? Porque la corriente es carga que se mueve. Esa es la definición de una corriente. Entonces, esto experimenta una fuerza magnética. Déjenme recordarles que la fuerza magnética tiene la expresión I por L cruz V. Una expresión sencilla de la fuerza magnética. Entonces, quiere decir que esto que está acá, este circulito, va a experimentar fuerza magnética porque hay una corriente inducida. ¿Y hacia dónde va a experimentar? Y va a ser hacia el producto cruz entre la corriente, entre la dirección de la corriente, porque esta L tiene dirección de la corriente, y el campo magnético. Entonces, si la corriente estuviera así, la fuerza, ustedes hacen su regla en la mano derecha, ¿verdad? La corriente viene para acá, el campo está por acá. Si ustedes hacen su regla, la fuerza les sale más o menos así. Esta es más o menos la fuerza magnética. Tiene que ser perpendicular al campo, ¿verdad? Tiene que formar 90 con el campo y tiene que formar 90 con la corriente, pero es simplemente un dibujo rápido, no muy preciso. Ok, en este lado la corriente va para acá, el campo viene para acá, entonces la fuerza tiene que ser con L casi. De nuevo, no es un dibujo muy preciso, pero creo que se entiende la idea. Ok, esta fuerza se puede descomponer. Van a tener una fuerza para arriba, una fuerza para abajo, y se van a anular. Es el efecto neto, ¿verdad? Las fuerzas se van a estar anulando. En cambio, las fuerzas en este lado no se anulan, sino que se suman. Entonces, quiere decir que el anillo, esta cosa, va a empezar a experimentar una fuerza para la derecha, una fuerza neta. O sea que se va a acelerar. El análisis de esto es el siguiente. Si la corriente fluyera en el sentido contrario al que dice la ley de Lenz, se va a empezar a acelerar este anillo. Pero una vez que se acelere, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la corriente inducida. Y una vez que aumenta la corriente inducida, aumenta la fuerza. O sea que esto se va a ir cada vez más rápido. ¿Qué pasó entonces? Que ustedes acercaron el imán con una energía muy pequeña, ¿verdad? La energía que les toma a ustedes mover el imán, y obtuvieron un anillo que se está acelerando cada vez más rápido. Entonces, que está ganando cada vez más energía. Esto no es consistente, esto no pasa. Esto es demasiado bueno para ser cierto. Ojalá pasara, ¿verdad? Porque vamos a tener motores de movimiento perpetuo muy fácilmente, pero no pasa. La corriente se tiene que mover en el otro sentido. La corriente no se puede mover así porque se va a generar energía de la nada. Es por eso que la ley de Lenz está relacionada con la conservación de la energía. Si no, íbamos a poder obtener energía muy fácilmente, simplemente moviendo un imán. Ok, entonces, la conclusión hasta el momento es la siguiente, ¿verdad? Si ustedes varían el campo magnético, obtienen una corriente inducida, y esa corriente inducida está en tal sentido que el campo inducido, el campo magnético que genera la corriente que ustedes hallan con la regla de la mano derecha, se oponga al cambio. No al campo, sino al cambio. Ok. Pero acá pasa algo bastante raro, ¿verdad? Vean que acá no hay pilas, acá no hay baterías, acá no hay enchufes, acá no hay absolutamente nada que encienda el foco. Simplemente mueven un imán y el foco se enciende. Eso es muy extraño. No hay una fuente de FEM, que era lo que ustedes necesitaban para poder generar corriente en un circuito.
Cuando ustedes analizaban un circuito, por ejemplo, con la ley de mallas y ley de nodos, siempre tenían una fuente de FEM, porque esa fuente de FEM es la que da la que establece una corriente en el circuito. Pero en este caso no hay FEM, no hay pila, e igual hay corriente. Eso quiere decir que de algún lado está saliendo, está surgiendo una fuerza. ¿Por qué? Porque estas carguitas se están moviendo. Y recuerden que lo que hace que se muevan las cargas es una fuerza, en particular una fuerza eléctrica, porque las fuerzas magnéticas no pueden mover cargas. Si ustedes ponen una carga eléctrica en un campo magnético, no se va a mover, no se va a acelerar. Si estaba quieta, no se va a mover. Si se estaba moviendo, no se va a acelerar, no se va a mover más rápido, simplemente se va a deflectar, o sea, va a cambiar su dirección. En eso se basaba, por ejemplo, un selector de velocidad o un espectrómetro de masas. Si usted tiene una región de campo, ¿verdad? La partícula no se va a acelerar, simplemente va a cambiar su dirección. Por lo tanto, acá tiene que haber algún campo eléctrico. La única forma de que se muevan las cargas dentro del cable, que nuevamente es lo que genera la corriente, es que haya un campo eléctrico. O sea que también, además de un campo magnético, se induce un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, si esto tuviese una resistencia R, induce una FEM, ¿verdad? Porque eso era lo que pasaba, ¿verdad? Recuerden que la diferencia de potencial se relaciona con el campo eléctrico. Quiere decir que para que las cargas se puedan mover sin batería, sin pila, sin nada, se induce una FEM, se le llama FEM inducida. Y por la ley de Ohm, esa FEM inducida va a ser igual a la corriente inducida por la resistencia de estos alambres, ¿no? Ok, bien. Entonces, ahora no solamente se induce una corriente, se induce también una diferencia potencial, se induce una fuerza electromotriz, ¿verdad? Una FEM. Faraday volvió a hacer un experimento. Una vez que sacó esta conclusión, Michael Faraday hizo otro experimento que se basó en lo siguiente. Supónganse que ahora tienen un montón de circulitos bien pegados uno al lado del otro, más o menos así, ¿verdad? Y esto está conectado a una batería que genera corriente. Una vez que ustedes cierran el circuito, ¿verdad? Cierran el circuito, se genera corriente y varía el campo magnético. Ahora, lo que hizo Faraday fue colocar acá un segundo dispositivo. Perdón. Un poquito más lindo. Un segundo dispositivo por el cual él podía medir la corriente inducida. O sea, acá fluye corriente, cuando ustedes cierran el circuito, fluye corriente, y eso genera un campo magnético. Cerrando y abriendo el switch, ustedes pueden variar ese campo magnético. Y ese campo magnético le va a alcanzar a este aparato, a este otro aparato, y se va a inducir una corriente, porque ustedes están cambiando el campo. Ok, lo que Faraday encontró de forma experimental es que la FEM, esta FEM, es más grande si el campo cambia rápido. Ahora, si ustedes abren y cierran muy rápido su circuito, Faraday encontró que el voltaje es más grande, ¿verdad? El voltaje inducido es más grande. Pero también encontró que si la superficie de esta cosa es más grande, o sea, si es un redondo más grande, también aumenta la FEM inducida. Ok, esas dos conclusiones llevan a pensar a una magnitud, que es el flujo magnético. El flujo magnético es el que relaciona campo y área. Déjenme recordarles que el flujo magnético la definición general es la integral del campo magnético
por el vector de área. Esto se llama integral de superficie. Esto es un producto punto. ¿Ok? Esto es un producto punto entre dos vectores. ¿Qué es dA? Bueno, si ustedes tienen esto, un circulito acá, dA es un vector normal al área. Normal al área de superficie, por ejemplo. Imaginen que tengo un rectángulo que está entrando supuestamente al papel, ¿verdad? dA apunta así. Eso es dA. Es un vector que forma 90 grados con la superficie, lo que usted está midiendo. Y esta integral se toma sobre esa superficie, o sea, sobre este rectángulo o sobre este círculo. No se asustan de esta expresión, es simplemente la expresión más general del flujo magnético. Y fíjense que el flujo incluye un campo e incluye un área. Pero lo que Faraday encontró fue que se genera una FEM inducida cuando cambia tanto el campo como el área. O sea que la FEM inducida es proporcional al cambio del flujo, a la variación de flujo. Entonces Faraday encontró que la FEM inducida es proporcional al cambio en el flujo magnético, o sea, a su derivado. Ok, esto fue entonces lo que yo Faraday. Y ahora hay que acordarnos de Lenz. Lenz dice que ese cambio se opone al cambio, perdón, que esta variación se opone al cambio, ¿verdad? Si el campo va aumentando para un lado, se genera una FEM tal que se opone a ese aumento. Entonces hay que agregarle acá un menos, un signo menos. Este menos hace cuenta de la ley de Lenz. Nos dice que la variación del flujo se opone al cambio en el campo magnético o al cambio en el área, ¿verdad? La naturaleza no le gustan los cambios. Esto es más o menos un efecto de inercia, ¿verdad? No le gusta un cambio de estado, entonces se quiere mantener ahí. Para mantenerse en el estado en el que estaba, genera una FEM inducida el circuito. Y esto es lo que yo Faraday. Esa FEM inducida entonces es proporcional a la derivada del flujo magnético. Y el menos hace cuenta de la ley de Lenz, ¿verdad? Que se opone al cambio. Ok, esto se llama ley de Faraday. Esta expresioncita acá, esta ecuacióncita acá se llama ley de Faraday. Mira, no eso. Ley de Faraday o de Faraday-Lenz. Si quieren agregarle a Lenz, porque la contribución de Lenz es ese menos que está ahí. Ok. Entonces ahí ya tenemos una descripción matemática del efecto de inducción. Hasta el momento, ¿se entienden las ideas? ¿Quieren que repita algo? O sea, si... Muy bien. Ok. Estamos entonces, esta es la ley de Faraday. Hasta el momento se va entendiendo o quieren que repita algo, lo que ya estuvieron hace rato. ¿Todo bien? Perfecto. Bien. Ahora, supónganse que ustedes no tienen una, sino n de estos circulitos, como está acá. El campo magnético tiene que pasar por cada uno de esos círculos, uno detrás de otro. Entonces quiere decir que estos flujos magnéticos se van a estar sumando. Es el flujo de n circulitos. Quiere decir que la FEM inducida, si hay n conductores, la FEM inducida, según la ley de Faraday, va a ser menos n veces la derivada del flujo. Esto es una generalización muy sencilla. La razón es que una vez que ustedes estén pasando por los n, tienen que ir sumando cada flujo y eso les va a dar lo mismo que multiplicar por n. ¿Ok? Bien, espero que no haya más nadie que entre la clase. Ok. Tenemos entonces esto.
Voy a resumir rápido lo que hicimos, para los que entraron recién. Estamos hablando de inducción electromagnética. ¿Qué es la inducción electromagnética? La que hace cuenta de que si hay un campo magnético variable, se induce una corriente. ¿Hacia qué sentido? ¿En qué lado? Fluye esa corriente. Fluye de tal manera que cuando ustedes giran los dedos de su mano derecha, el campo inducido, el campo que genera la corriente, se opone al cambio. Se opone al cambio, no al campo original, sino al cambio. Entonces, acá por ejemplo, ustedes acercan un imán, el campo aumenta, entonces la corriente fluye así para que este sea opuesto a este. En este caso, el imán se aleja, entonces el campo disminuye para arriba, entonces la corriente fluye así, de modo que este de nuevo sea opuesto a este, no al campo magnético, el campo magnético sigue apuntando para abajo, sino a su variación. Después de eso se hizo otro experimento en donde se descubrió que no solamente variando el campo se genera esa corriente, sino también variando el área de su circuito, ¿verdad? Entonces quiere decir que el cambio, perdón, la corriente inducida, o si lo quieren así, la FEM inducida, porque se induce una FEM al haber una corriente, es proporcional al cambio en el flujo magnético. ¿Qué es el flujo? Es campo magnético por área. ¿Qué es el vector de área? Es un vector perpendicular a la superficie que están usando, ¿verdad? Si están usando este círculo, entonces va a ser un vector perpendicular a ese círculo. Y esa es la que conocemos como ley de Faraday. La FEM inducida es proporcional a la derivada del flujo magnético. Y este menos es lo que se conoce como ley de Lenz. Indica que esta derivada, esta FEM inducida, se opone al cambio que le produjo, por así decirlo. Ok. Esta FEM inducida, así como está, se puede reescribir. Había una relación, como les dije hace rato, entre el voltaje y el campo eléctrico. Esta es más o menos una especie de voltaje. Y decía que la FEM, en este caso la inducida, es la integral del campo eléctrico por dl. Esta era la relación entre FEM y campo eléctrico. ¿Okay? Y esto lo que nos dice es que además de inducirse un campo magnético, además del campo inducido, se induce también un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es el responsable de la FEM. Ok, esta integral se llama integral de línea. Esta otra se llama integral de superficie porque ustedes están integrando por un área. ¿Por dónde ustedes integran esto? Por el borde de esa área. ¿Okay? O sea, por el perímetro de su figura. Y fíjense que tiene que ser cerrada, ¿verdad? Ustedes, para poder tener corriente en un circuito, su circuito tiene que ser cerrado. Entonces, esta figura tiene que ser una figura cerrada. Por lo tanto, a esta integral se le acostumbra a ponerle un circulito acá. Indica integral cerrada. ¿Y por dónde se integra esto? El término matemático se llama contorno. ¿Okay? El flujo se integra sobre la superficie, o sea, sobre el área, y el campo se integra sobre el contorno, sobre el perímetro, digamos, de esa superficie. Ok, esta integral de línea hace cuenta de lo que está dentro de esa integral, más bien, mide cuánto se curva el vector. ¿Okay? Si ustedes agarran e integran este campo sobre una línea, lo que les va a decir esto es cuánto se curva ese vector campo. Es decir, que el campo inducido es diferente al campo que ustedes venían estudiando. ¿Por qué? Porque ese campo que venían estudiando, el generado, por ejemplo, por una carga positiva, siempre era divergente. El campo magnético generado acá se aleja de la carga, pero no se curva, no se da la vuelta en ningún lado. En cambio, este campo magnético
perdón, este campo eléctrico se tiene que estar curvando. ¿Por qué? Porque la Fem inducida no es cero. Entonces quiere decir que esto se está curvando en algún que otro momento. Puedes ver acá, espero que se vea ahora, cómo es el campo inducido. El campo inducido se da la vuelta alrededor de su superficie, alrededor de su circuito. No tiene el mismo comportamiento que el campo eléctrico de una carga. Entonces, esto es físicamente muy diferente. Este campo es físicamente muy diferente a este. Este se curva, como pueden ver acá. Y el otro decimos que diverge, como pueden ver acá. Sobre este campo de las cargas, hace cuenta la ley de Gauss, ¿verdad? La ley de Gauss es una medida de cuánto diverge el campo eléctrico, ¿verdad? De un punto en el espacio. En cambio, sobre esta, digamos, si ustedes tratan de aplicar la ley de Gauss, le va a dar cero, porque esta no está generada por ninguna carga, más aún no diverge, sino que se curva. Entonces, existen dos tipos de campo eléctrico, ¿verdad? Esa es la conclusión. Más bien uno, los campos eléctricos generados por cargas puntuales que divergen de la carga. Y dos, los campos eléctricos generados por campos magnéticos variables que se dan la vuelta alrededor del circuito. Ok, ¿hacia dónde se va a dar la vuelta el campo? Tienen que ver el vector de área. Si ustedes tienen su área, el campo se da la vuelta de forma que cuando ustedes dan la vuelta a sus dedos, su pulgar apunte hacia este vector. En este caso, entonces, el campo se va a dar la vuelta así, ¿verdad? Para que el área apunte para acá. ¿Ok? Bien. Entonces, podemos reescribir esta ley, la ley de Faraday, con esto. Se pueden escribir acá que la integral del campo por dA, por dl, perdón, es igual a menos. Y ustedes pueden escribir derivada con respecto a tiempo y también pueden escribir acá la definición de flujo, que es esta. Sería menos ddt de la integral. Esta es sobre el contorno y esta sobre la superficie del campo magnético por dA. Esta es una forma diferente de escribir la ley de Faraday, esta, en su forma más sencillita. Y esta ley, acá pueden leer directamente lo que significa esto. Un campo magnético cambiante genera un campo eléctrico que se curva alrededor del circuito. Eso es lo que nos dice la ley de Faraday en esta forma. Y a esta forma se le llama ecuación de Maxwell. Es una de las 4 ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Maxwell fue un físico que resumió todo el trabajo experimental que venía detrás de él en 4 leyes que rigen toda la electrodinámica. Todos los efectos que ustedes puedan hacer sobre cargas están regidas por la ley de Maxwell y una de esas leyes es esta, en esta forma. Una de las leyes de Maxwell del electromagnetismo. Ok. Sobre esto sí quiero dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque quiero que vean cómo se comporta, digamos, el campo eléctrico y cómo se hace el cálculo del campo eléctrico cuando se tiene un campo magnético variable. Para ello voy a ir a este ejemplo, está resuelto en el Serway, pero bueno, quiero resolver acá también. Es este, digamos, bueno, me fui demasiado, sí, fui demasiado. Ok, entonces voy a buscar. No sé por qué se fue todito. Supongo que porque toqué mal. Acá está. Este es el ejemplo.
Es considerado un solenoide muy, muy largo. El solenoide, para el que no sepa lo que es un solenoide, para el que entró sin saber lo que es un solenoide, es un dispositivo que se usa para generar campos magnéticos estables, campos magnéticos uniformes, paralelos a su eje. ¿Verdad? Esto es un solenoide, es un tubito al que se le enrollan cables. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes que tienen ese solenoide. Vamos a hacer. El esquema sencillo es el siguiente. Ustedes tienen un solenoide. Más o menos así. Y por este solenoide ustedes hacen fluir una corriente. Pero hacen fluir no una corriente constante, sino una corriente que depende del tiempo. Vamos a suponer que depende del tiempo de la siguiente manera. Vamos a suponer que tiene un valor I0 y que varía en el tiempo de forma senoidal, cosenoidal en este caso, coseno omega t. ¿Okay? Entonces, si ustedes grafican su corriente, si ustedes hacen un gráfico de corriente en función del tiempo, lo que van a encontrar es que la corriente va haciendo esto. A esto se le llama corriente alterna y es la corriente que llega a sus hogares. Este tipo de corriente es la que llega a sus hogares. Este sería I0, el valor máximo de la corriente o la amplitud de la corriente. Y el de abajo sería menos I0 porque coseno siempre está entre el más 1 y menos 1. Entonces la corriente siempre está entre más I0 y menos I0. Ok, esta corriente va a generar un campo magnético dentro del solenoide. Ese campo magnético va a ser paralelo a su eje, pero en este caso ya no va a ser uniforme. Al ser la corriente variable, ya, el campo magnético también va a estar variando, pero va a seguir siendo una línea recta. Vamos a ver. Okay, se va a generar entonces un campo que depende del tiempo. El campo magnético en un solenoide se halla rápidamente con la ley de Ampere, para que nunca haya visto ese cálculo, ¿verdad? Yo les doy directamente el resultado, pueden aceptar esto ahora como un teorema o algo por el estilo. Él es simplemente μ0, μ0 es una constante, tiene un valor, es 4pi por 10 a la menos 7 en el sistema internacional. Te pueden agarrar y meter eso en su calculador para ver cuánto sale. Por n. ¿Qué es n? Es el número de líneas, digamos, por unidad de longitud. O sea que cuenta cuántas de estas espiras hay en un cierto largo. Es el número de espiras dividido la longitud del solenoide por la corriente. En este caso sería una corriente variable, entonces, como la corriente varía, el campo también va a variar. Y va a variar en esta misma forma, con coseno. Ok, pero si el campo magnético varía, entonces, según la ley de Faraday, se produce un campo eléctrico que se curva alrededor del circuito. ¿Cómo pueden hallar ustedes ese campo eléctrico? Simple, ustedes tienen que agarrar y elegir una superficie. La ley de Faraday no hace alusión alguna a qué es S ni qué es C. Ustedes pueden elegir la superficie que se les antoje y esta C va a ser el contorno de esa superficie. La forma más conveniente de analizar esto, ya que el campo magnético es una línea recta, es usar un círculo. Es usar un círculo que le bordee, digamos, a su sistema. Un círculo de radio R. ¿Okay? El solenoide en sí mismo tiene un radio R mayúscula. Entonces, esto de acá hasta acá es R mayúscula. Y el radio del círculo que ustedes dibujaron, que ustedes imaginan nada más, ¿verdad? Para poder calcular, es R minúscula. Ok.
Entonces, ¿cuál va a ser el efecto del campo eléctrico según la ley de Faraday? Dice que se va a curvar alrededor de su circuito. Y si ustedes imaginan, voy a volver a dibujar esto acá, que ustedes toman acá su circulito, este va a ser su circulito de radio R, y el campo magnético está hacia acá. Campo magnético. Entonces simplemente estoy redibujando esto. Si ustedes eligen que su vector de área esté hacia acá, porque ustedes pueden elegir realmente el sentido del vector de área, puede ser hacia acá o puede ser hacia acá, eso no importa. El campo magnético va a girar para uno o para el otro lado. Si ustedes eligen que el vector de área esté hacia acá y ponen su pulgar así, sus dedos giran así, ¿verdad? Espero que se esté viendo y se esté entendiendo esto. Como gira los dedos de la mano derecha, entonces quiere decir que el campo magnético gira así. Este sería entonces el campo eléctrico. Como pueden ver, gira alrededor del círculo. No diverge, entonces es muy diferente al de una carga. Ahora, a la misma distancia, el campo es siempre el mismo, ¿verdad? Porque eso se llama simetría. Acá hay simetría circular específicamente. Ok, entonces vamos a calcular esas integrales para que vean que no es muy difícil de calcular una vez que ya tienen todo esto. Vamos a considerar dos casos. Vamos a considerar que el círculo es más grande que el aparato y que es más chico que el aparato. En otras palabras, vamos a considerar una R mayor que el radio del solenoide y una R menor que el radio del solenoide. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para R mayor que R, tenemos que la integral del campo eléctrico punto dl es lo siguiente. ¿Esta dl qué es? Esta dl son los pasos que ustedes dan al recorrer este círculo. Acuérdense que ustedes tienen que recorrer el contorno, su superficie, ¿verdad? Y ustedes pueden alinear su dl en el mismo sentido que su campo. Ustedes pueden agarrar y decir que recorren en este mismo lado o en este mismo sentido su círculo. Entonces, el campo y dl van a ser paralelos. Eso quiere decir que el producto punto va a ser sencillamente E por dl, ya sin vectores, porque son paralelos. ¿Ok? Como les dije, el campo magnético es constante a un cierto radio. Entonces puede salir de la integral. E por la integral de dl. Ok. ¿Y qué es esta integral? Es el contorno, o sea, el perímetro de la figura que ustedes tengan. Si también lo quieren interpretar así, la longitud de esta línea. La longitud de un círculo es 2pi por radio. El perímetro de un círculo es 2pi por radio. Entonces, esto va a ser E por 2pi por R. Para R menor que R no hay diferencia porque ustedes no están mirando, digamos, el radio del solenoide para hacer este cálculo. Así que en ambos casos, esta integral de punto de L va a ser E por 2pi por radio. Si alguno de ustedes ya estudió la ley de Ampere, esto se hace en cada rato en la ley de Ampere. Si quieren pueden elegir eso para el próximo tema de estudio. Ok, entonces, falta calcular la otra parte, la integral de superficie de V punto de A. Y acá es donde hay diferencias entre un caso y el otro. Vamos a ir por partes, ¿verdad? En primer lugar, ustedes pueden ver que V, campo magnético, y dA, vector de área, son paralelos. Entonces quiere decir que el producto punto nuevamente se reduce
A, B de A, sin vectores. El campo magnético no varía a lo largo del círculo, solamente varía en el tiempo, ¿verdad? No cambia a lo largo del espacio, solo del tiempo. Entonces quiere decir que se le puede sacar de la integral, porque esta integral es solamente del área, no del tiempo. Ok, y esta integral es simplemente el área del círculo. Esta integral sería entonces pi, pero acá es donde viene el detalle. Si ustedes están tomando un círculo más grande que el aparato, afuera de él no hay campo. El solenoide se diseña de tal modo que el campo magnético está totalmente dentro. Entonces hay campo magnético no hasta R minúscula, sino solamente hasta R mayúscula. O sea que el área que ustedes tienen que usar acá es pi por R mayúscula al cuadrado. Porque fuera de eso no hay campo. No hay campo magnético. Ok, una vez que tienen eso, ¿verdad? Ustedes pueden usar la relación esta del campo en un solenoide y escriben estos. Esto va a ser simplemente μ0. Esto te escribe mejor. Entonces μ0 por n es una constante que les van a dar, ¿verdad? Porque es el número de espiras del solenoide por unidad de longitud, les van a dar eso, por la corriente, y la corriente habíamos dicho que tiene esta forma, I0 por el coseno de omega t por pi por radio al cuadrado, pi por r mayúscula al cuadrado. Ok, creo que se entendió todo hasta ahí. Entonces ahora combinamos esta con esta, ¿verdad? Usamos la ley de Faraday. Entonces, por un lado, tenemos que E por 2pi por R. Y por el otro lado tenemos menos, porque había un menos en la ley, μ0, n, y 0 por pi por R al cuadrado. Y ahora hay que acordarse que acá también hay derivadas. Acá estamos derivando esta expresión. Pero lo único que cambia en el tiempo es el coseno. Esto es constante, esto es constante, esto es constante, esto es constante y esto es constante. Entonces lo único que ustedes tienen que derivar es el coseno. Derivada del coseno de omega t. Ok. Entonces, acá ustedes pueden matar pi y se puede simplificar. Y acá ya ustedes pueden sacar el campo eléctrico. El campo eléctrico va a ser la derivada del coseno es menos seno. Menos con menos, más. Entonces acá van a tener ustedes μ0 por n por I0 por R al cuadrado, que eso no tocamos en ningún momento. Ok, la derivada del coseno, entonces mató ese menos, pero además de eso, este omega sale. Eso es lo que pasa al derivar la función trigonométrica. Esto sale y sale con un menos. Entonces quiere decir que acá va a haber una omega también. Paso. Este 2R que estaba multiplicando, voy a pasar a dividir 2R. Y este en vez de coseno va a ser seno. Eso es lo que obtenemos entonces al derivar la función trigonométrica. Seno de omega t. ¿Ok? Entonces este sería el campo eléctrico para R mayor que R mayúscula, ¿verdad? O sea, para su círculo más grande que su solenoide, que su fuente de campo magnético. Esta ecuación dice que el campo eléctrico cae muy rápido con la distancia, porque entre más grande sea su círculo, más chico va a ser el campo. Son inversamente proporcionales. Entonces, si ustedes agarran y le dan valores a esto, ustedes pueden calcular cuánto va a ser el campo eléctrico a una cierta distancia. Esto muestra que si ustedes tienen una antena, digamos, una antena de telecomunicaciones, que lo que está haciendo es radiar
o un cable que lo que está haciendo es radiar, digamos, el campo eléctrico y campo magnético, ustedes están relativamente seguros a unos 20 o 50 metros del cable, no hay nada que temer de eso. Por eso los cables están bastante rígidos ahora. Porque muy rápido cae esto. La información se transmite por el cable, pero se cae muy, muy rápido con la distancia. Entonces, no hay mucho peligro de cáncer, digamos, cerca de uno de estos cables. Esta es la razón. Ok, ¿qué pasa dentro del solenoide? ¿Qué pasa si R es menor que R? ¿Verdad? Si nuestro circulito es más chico que estas espiras. Bueno, en ese caso, la integral del campo eléctrico no cambia, la integral del campo magnético casi no cambia. Lo único que va a cambiar cuando ustedes calculan el flujo, ¿verdad? Esto va a seguir siendo este campo, ¿verdad? La misma lógica, pero esta integral, la del área, ya va a ser el área del círculo de radio R. Ya no va a ser el de las espiras porque ahora ya hay campo en todos lados. Este círculo ahora ya es más chico que estas espiras. Ya hay campo magnético en todos lados, entonces esa integral va a ser pi por r minúscula al cuadrado. Esta es la diferencia entre dentro y fuera del solenoide, la única diferencia. El cálculo es el mismo, este inclusive el mismo, mu 0, n y 0 coseno. No hay nada que le diferencie. Entonces, volviendo a aplicar nuestra ley de Faraday, que ustedes van a tener E, no sé por qué curve eso ahí, E por 2pi por R va a ser igual a menos y va a ser esto, ¿verdad? Campo magnético que va a ser mu 0 n y 0. O sea, esto no va a cambiar absolutamente nada. Pero ahora en vez de ser pi por r mayúscula al cuadrado, va a ser pi por r minúscula al cuadrado. El d de t tampoco cambia. Vamos a tener que seguir derivando la función coseno. Coseno de omega t. Ok, entonces en este caso no solamente pueden matar pi, sino que también pueden matar r con este cuadrado. Y entonces les va a resultar un campo eléctrico de la siguiente manera. La derivada del coseno menos omega, entonces menos con menos se vuelve más. Acá ustedes van a tener mu 0, n y 0, omega. Este 2 está multiplicando, pasa a dividir. 2. Acá me quedó una r y me queda en vez del coseno el seno. Eso es el derivado. ¿Ok? Seno omega t. Entonces para r menor que R mayúscula. Y como pueden ver acá, dentro del solenoide, el campo magnético aumenta con la distancia. O sea que dentro de un cable, ¿verdad? Dentro del cable, el campo eléctrico aumenta con la distancia, pero fuera cae. Fuera disminuye con la distancia. Por esta expresión que encontramos acá. Y ustedes pueden ver que el campo es continuo, porque si ustedes agarran y ponen acá R mayúscula, R minúscula igual a R mayúscula, se van a simplificar y van a tener la misma fórmula que acá. Entonces el campo justito en el borde está dado también por esta expresión. Cuando R minúscula es igual a R mayúscula. Ok, y como les dije, este campo lo que hace es curvarse, lo que hace es girar alrededor del círculo, no diverge. Es un campo muy diferente al de las cargas magnéticas. Ok, voy a dejar entonces acá los resultados. Creo que se ven los dos. Este es para R menor que R mayúscula y este es para R mayor que R mayúscula. ¿Alguna pregunta antes de continuar con respecto a este ejercicio? ¿Hay algo que no se haya entendido? Si quieren que vuelva a repetir algún cálculo. ¿No? Ok. Bueno, entonces,
Me avisa cuando puedo borrar la pizarra. Por favor, si es que alguien me puede decir si copiaron todo y borro la pizarra. O si quieren que pongan más arriba o algo por el estilo para que ustedes puedan copiar. ¿Mm? O borro nomás ya. Eh, ¿Cuándo se va a alzar el video? Y una vez que termine la clase, creo que van a tardar unos 30 minutos o algo por el estilo en estar el video en Drive, porque esto se guarda automáticamente en Drive. Y de ahí pasar a YouTube, no sé por cuándo va a tardar, pero yo supongo que mañana más tardar. No sabría decirte bien, porque yo no manejo la cuenta de YouTube. Pero yo supongo que debería estar mañana más tardar. Si no, es que el juego hoy. Ok, voy a borrar nomás entonces y vamos a pasar a una aplicación de lo que es la ley de Faraday. Ok, entonces estuvimos discutiendo el efecto de inducción electromagnética. Vamos a ver ahora cómo cambió eso en nuestro mundo, porque al principio les dije que la observación de Faraday de que un campo magnético variable genera una corriente eléctrica cambió todo. Vamos a ver cómo. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar un motor eléctrico. Supongan que tienen una espira en forma rectangular, más o menos así. Ok, más o menos así. Bueno, esto es un punto A y esto es un punto D. No le pongo B porque B es para el campo magnético. Ok, vamos a suponer que esto tiene un largo B y esto tiene un ancho A. Y ustedes agarran y conectan esto a una diferencia de potencial, ¿verdad? Esto está conectado entonces a una fuente de FEM. Una pila, una batería, lo que sea. Entonces va a empezar a fluir corriente. Vamos a suponer que fluye así. Va a empezar a fluir corriente estacionaria. ¿Okay? Acá no es corriente alterna, es corriente directa, corriente continua. Va a fluir por todo este circuito. Y cuando empieza a fluir corriente, ustedes agarran y prenden acá un campo magnético. Vamos a suponer que el campo magnético venga en este sentido. Voy a dibujar con este. Vamos a acá en mi línea. Vamos a suponer que viene así, ¿verdad? Este es el campo magnético. Ok. ¿Cómo pueden producir este campo? Con un solenoide, ¿verdad? Para eso sirven los solenoides, para producir campos magnéticos uniformes. Esto es uniforme. No varía tampoco el campo magnético. ¿Ok? Vamos a analizar primero el caso donde no tenemos que usar corrientes inducidas. ¿Qué va a pasar acá? Va a generarse una fuerza magnética. ¿Por qué? Porque hay corriente, ¿verdad? Hay cargas moviéndose y hay un campo magnético. Entonces se genera fuerza magnética. La fuerza es, déjenme volver a recordarles, que la fuerza magnética es I por L cruz B I por L cruz B. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ver para dónde va la corriente, que esa va a ser la dirección de L, y para dónde va el campo, la dirección de B. Giran su mano derecha desde la dirección de la corriente hacia el campo y tienen la fuerza. En este caso, la corriente va así, el campo viene para la izquierda, entonces ponen así su mano, giran así sus dedos y el pulgar queda hacia arriba. O sea que en este lado del alambre, la fuerza magnética es para arriba. Ok, del otro lado,
el campo es para acá, la corriente viene para acá, entonces tienen que poner así sus dedos y girar. Perdón, así sus dedos y girar, porque ustedes tienen que girar hacia el campo magnético por el menor ángulo. Pueden girar también así, pero este ángulo va a ser más grande. Y es así. Entonces, en este lado, la fuerza magnética va a estar para abajo. Practiquen, por favor, su regla de mano derecha. Bueno, a ver que tiene que ser así. En estos dos lados de longitud B, la corriente y el campo magnético son paralelos acá y antiparalelos acá, entonces esta fuerza es cero, porque el ángulo es cero y esto tiene un seno de cero que es cero. ¿Okay? Entonces acá no hay fuerza. Y fíjense, esta fuerza de acá, su magnitud es corriente y por longitud, la longitud es A, por campo magnético que es B, uniforme. Este acá también es I por A por B, ¿verdad? Misma corriente, misma longitud, mismo campo magnético. Entonces quiere decir que estas dos fuerzas son iguales y tienen signos contrarios. O sea que la fuerza neta del sistema es cero. La fuerza neta es cero. Esta fuerza se anula con esta porque tienen sentidos contrarios. Y acá la fuerza es cero porque la corriente y el campo son paralelos o antiparalelos. Ok. Entonces, no hay fuerza sobre este sistema, pero estas dos tienden a hacer girar digamos, los cables, ¿verdad? Tienden a hacer girar en este sentido, ¿verdad? En sentido, eh, para mí es antihorario, ¿verdad? Yo supongo que para ustedes será horario, pero tienden a girar así. Eso quiere decir que se genera un torque. No hay fuerzas, pero sí hay torque. Y déjenme recordarles que la magnitud del torque, no me interesa a mí el vector, pero la magnitud del torque es simplemente la fuerza por la distancia entre las fuerzas que generan el torque. Es decir, la distancia entre este lado del alambre y este lado del alambre, y ese es justamente B. Entonces va a ser la fuerza magnética, la magnitud de una de estas fuerzas, por la distancia entre ellas, que es B, por seno del ángulo que forman, ¿verdad? La fuerza y la distancia, que en este lado es 90. En este caso, perdón, es 90 grados. ¿Okay? La fuerza es perpendicular, por supuesto, a la longitud, tanto como el campo magnético. Entonces, esto va a ser sencillamente fuerza magnética, que es I por A, por esta B, y por esta B. ¿Okay? Esta es la magnitud del torque. Corriente por el área de la espira, porque este A por B es el área del rectángulo, por el campo magnético. ¿Ven? Si lo quieren ver así. ¿Verdad? El torque es simplemente la corriente por el área, por el campo. Ahora, este torque, como les digo, va a generar que la espira rote. Y a medida que la espira rota, ¿qué es lo que va a pasar? El ángulo que digamos era 90 acá, el ángulo entre la fuerza y el campo, que acá era 90, va a cambiar. A medida que esto rota, va a cambiar. Entonces quiere decir que va a cambiar la fuerza resultante, va a cambiar la fuerza neta. Estas dos ya no se van a anular a medida que el sistema rota, porque el ángulo entre esta y este ya no va a ser 90. ¿Ok? Creo que se entiende eso. A medida que rota, entonces va a cambiar la fuerza neta. Eso además va a hacer que el torque disminuya. ¿Por qué? Porque fíjense que este ángulo que acá es 90, a medida que esto rota, va a hacerse más grande. ¿Verdad? Y si ustedes calculan el ángulo de un seno más grande, es un número más chico. Entonces quiere decir que a medida que crece el ángulo, el torque es cada vez más pequeño, entonces esto va a estar frenando. Esto se empieza a mover, pero va a estar frenando. ¿Dónde frena? Cuando el ángulo es cero. Es decir, cuando esta cosa está, en vez de estar así,
Voy a tratar de que me salga, porque esta no es tan fácil de dibujar. Está más o menos así. Bueno, no me salió del todo bien. Pero espero que entiendan más o menos lo que pasa. Ahí. Ahí. Y ahí. Espero que se imaginen que esto está saliendo hacia acá, ¿verdad? O sea, en vez de estar horizontal, ahora está totalmente vertical. En este caso, las fuerzas magnéticas van a estar para arriba, para abajo, para acá, para acá. Entonces, específicamente en este ángulo, las fuerzas se van a volver a anular. Pero fíjense que el campo magnético, voy a hacer en otro color, estas son las fuerzas magnéticas. Todas son las fuerzas magnéticas, van a ser iguales y se van a anular. Pero el campo magnético todavía va a ser para acá, ¿no? Entonces, el ángulo entre la fuerza y la distancia, digamos, que sería esta es la distancia. En este caso es cero, la fuerza apunta para arriba, la distancia también apunta para arriba. Entonces, en este caso el ángulo es cero, seno de cero es cero. Y el torque va a ser cero. Entonces, la espira gira de esta posición hasta llegar hasta acá. Precisamente acá el torque es cero. Pero no para ahí. ¿Por qué? Por inercia. Por inercia, la espira gira hasta un chiquitito más. Ahí recién para. Pero ¿qué pasa cuando giró hasta acá? La corriente que antes venía así, cuando esto se da la vuelta, cuando el sistema se da la vuelta, empieza a fluir para el otro lado. ¿Sí? La corriente que antes estaba hacia acá, ahora está para el otro lado. Si ustedes dan la vuelta a su circuito, obviamente dan la vuelta a la corriente. Eso quiere decir que se genera un torque, pero para el otro lado. Entonces, esto que se daba la vuelta hasta acá, va a empezar a darse la vuelta hasta acá, hasta que el torque se anule y el aparato para un chiquitito después. Va a volver a darse la vuelta a la corriente y esto va a volver a girar y va a estar así, va a estar moviéndose así, ¿okay? Sin llegar a girar totalmente. Entonces, este motor no es muy efectivo. Este motor no es nada efectivo porque lo que uno espera de un motor es que siga girando para el mismo lado. Pues si no, no tiene sentido armar tu motor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se arregla este problema? Se le pone acá, a A y a D, se le pone un par de conductores deslizantes, se le llama deslizantes. Se le pone acá algo así, así tipo un semicírculo y un conductor, y se llena esto con un aislante. El espacio, esto se llena con un aislante. Esto se llama escobilla, específicamente, ¿verdad? Digamos, el pedacito de metal que se le pone a A y a D se llaman escobillas, y lo que hacen esas escobillas es que cuando gira digamos, la espira, no se me venía la palabra a la cabeza, es que cuando gira la espira, estas escobillas se dan la vuelta, ¿verdad? Y cambian la polaridad de A y D, ¿okay? De A, que era el polo positivo, pasa a ser ahora el polo negativo cuando la espira se da la vuelta. Y D, que era la negativa, pasa ahora a ser la positiva cuando esto se da la vuelta. Eso hace que la corriente siga fluyendo para el mismo lado, o sea que el torque lo que hace es aumentar. Y entonces ya no para su motor, sigue girando. Esto se llama conmutador, por cierto, ¿verdad? Y este es el sistema con el que ingeniosamente la gente diseñó de los motores eléctricos. Así funciona un motor eléctrico. Simplemente se hace pasar una corriente por un cable y el cable va a empezar a girar siempre que tenga un conmutador ahí en sus conexiones. Ok, entonces este es el principio del motor eléctrico, por lo menos eléctrico, ¿verdad? No inducción, no inyección. Y fíjense que en todo este análisis jamás usamos la ley de Faraday. ¿Por qué? Porque la corriente era continua.
Eso quiere decir que para construir un motor ustedes no necesitan el efecto de inducción. Para convertir electricidad en movimiento, ustedes pueden usar tranquilamente una pila. Y así funcionan el control, perdón, los autitos de control y esas cosas. Funcionan con pilas porque no necesitan imanes ni nada por el estilo ahora. Simplemente necesitan corriente directa, corriente continua, para poder generar un movimiento mecánico, ¿verdad? Consideren ahora hacer lo contrario. Vamos a considerar ahora generar una corriente a partir de un movimiento mecánico. Es decir, en vez de que ustedes tengan su espira conectada a una cierta fuente de voltaje, una pila o lo que sea, consideren que acá no hay nada más que un amperímetro. Entre A y D hay solamente un medidor de corriente. No hay ninguna fuente que genere la corriente. Y supónganse que ustedes agarran y dan la vuelta a esto. Ustedes agarran y dan la vuelta a esto. Con una velocidad omega. Omega es la velocidad a la que ustedes hacen girar su motorcito. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen eso, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Suponga que el campo magnético no cambió, ahora el campo magnético sigue siendo el mismo, sigue siendo este. Campo magnético uniforme todavía, ¿verdad? Todavía uniforme. Sigue siendo uniforme. Pero ahora, entonces, esto está girando y en un momento de tiempo, en un instante de tiempo, imagínense que está así. En un instante cualquiera, ustedes agarran y le sacan una foto a su sistema en un momento random. Esto está así. El campo magnético sigue siendo en este sentido. Sí. Mi color. El campo magnético sigue estando acá. Sigue atravesando, digamos, esto así. Eso no cambió. Pero ahora, recuerden, el vector normal es perpendicular a la superficie, es decir, forma 90 grados con la placa más o menos acá. Más o menos acá. Está el vector de área. Solamente voy a cambiar hacia dónde apunta el campo. Eso no cambia nada, no cambia nada de la situación. Simplemente voy a suponer que apunta hacia acá porque me va a facilitar a mí un poquito las cosas al dibujar. Okay. Acá. Entonces, en este instante de tiempo acá, el vector de área y el campo magnético tienen un ángulo, un cierto ángulo θ. Entonces, ¿cuál es el flujo en ese instante de tiempo? Perdón, el flujo magnético, no, fíjese. Y B. Bueno, ahí. ¿Cuál es el flujo en ese instante del tiempo? Bueno, va a ser la integral sobre la superficie, que es sobre la espira del campo magnético por dA. ¿Ok? Producto punto. Ahora, el campo magnético tiene una magnitud B. dA tiene una magnitud, bueno, dA también. Y coseno del ángulo. Esta más bien es la definición del producto punto entre dos vectores. Es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo entre ellos. Simplemente agarré y apliqué la definición del producto punto. Ok, en este caso, campo magnético es uniforme, es decir, no cambia en el espacio, no cambia a lo largo de la integral, entonces se puede sacar. Coseno del ángulo tampoco, porque no importa dónde agarren ustedes de A y B, siempre va a formar el mismo ángulo. Entonces quiere decir que coseno sale de la integral. Entonces solamente nos queda el área de superficie, o sea, perdón, la integral de superficie de dA. Y esto es, de nuevo, el área. El área de esto, el área era A por B. Esto tiene
un ancho A y esto tiene un largo B minúsculo. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el flujo magnético en este caso es igual al campo magnético por el área del rectángulo, que es A por B, por coseno del ángulo. Ahora, ese ángulo varía porque ustedes están dando la vuelta a su sistema. Ustedes están agarrando y están girando. Quiere decir que este ángulo varía. Si ustedes consiguen hacer que el movimiento sea a velocidad constante, o sea, que la rotación sea a velocidad angular constante, entonces este ángulo se puede escribir como omega por t. Eso venía de mecánica. Ok, quiere decir que nosotros podemos expresar el flujo magnético como campo magnético por el área por el coseno de omega t. Es entonces el flujo magnético. Fíjense que el flujo magnético es función del tiempo. Quiere decir que podemos hallar su derivada. Voy a hallar el negativo de su derivada ya luego. Voy a hallar menos dB de t. ¿Qué es menos dB de t? Y es V es constante. Esta es constante. V minúscula también es constante. Acuérdense, este es el área del rectángulo. Oye, la derivada del coseno es menos omega. Con este menos se vuelve más. Entonces quiere decir que acá omega nomás ya queda. ¿Sí? Este negativo se murió con la derivada. Y la derivada del coseno es seno. Seno de omega t. Ok, entonces eso es mi menos de phi de t, pero la ley de Faraday me dice que eso es justamente mi FEM inducida. Quiere decir que en este sistema en el que ustedes dan la vuelta a su espira, en vez de que haya corriente que dé la vuelta, digamos, ustedes manualmente agarran y dan la vuelta, generan una FEM inducida, ¿verdad? Por el seno de omega t. Ok, ahora vamos a suponer que esto tiene una resistencia R, ¿verdad? R, resistencia, la resistencia al cable. ¿Qué va a pasar entonces? Una vez que ustedes generaron su FEM inducida, se va a inducir una corriente. Esa corriente va a estar dada por la ley de Ohm. La corriente inducida va a ser entonces esta FEM dividido R. O sea que va a ser campo magnético por el área del rectángulo S por omega dividido R por el seno de omega t. ¿Ok? Eso quiere decir que una vez que ustedes empiecen a dar la vuelta, fluye corriente por el circuito. Y fluye corriente alterna, dada por la ley de Faraday. Así funciona un generador. Lo único que ustedes tienen que hacer entonces es poner un imán, poner un pedazo de cable y hacer girar de alguna que otra forma ese pedazo de cable y van a obtener corriente. Es por esto que nuestro mundo cambió. Nuestra forma de producir energía cambió. ¿Por qué? Porque ahora lo único que necesitamos es hacer girar un pedazo de metal al lado de un imán para tener corriente eléctrica. Nuestras hidroeléctricas funcionan así. ¿Qué es lo que hace Itaipú? Lo que hace Itaipú es aprovechar la energía potencial del agua, es decir, hay agua a una cierta altura, esa agua cae con mucha energía y hace girar una enorme turbina dentro de un imán, que está puesta dentro de un imán, y eso genera corriente alterna. No genera corriente continua, genera corriente alterna. Así funcionan todas las centrales eléctricas.
Una central nuclear lo que hace es fisionar el núcleo de uranio para calentar agua. Esa agua se evapora y el vapor de agua mueve las turbinas. Las plantas antiguas quemaban carbón y con el humo del carbón que se quemaba se movían también las turbinas. Pero siempre es lo mismo, es simplemente hacer que algo rote una turbina y generar electricidad a partir de eso. Es por eso que les dije al principio, esto cambió totalmente nuestro mundo, cambió nuestra economía, cambió nuestra forma de producir energía, cambió nuestra forma de vivir, porque a partir de acá pudimos producir electricidad en grandes cantidades y transmitir esa electricidad a todos los hogares. Y es por eso que la corriente que a ustedes les llega en sus casas, producida por Itaipú, es corriente alterna, no corriente continua. Tiene una cierta amplitud, varía. Si ustedes meten un perímetro, ¿verdad? Uno de sus conectores de la pared, realmente van a medir un cierto valor, pero es un valor promedio. Un valor, se le llama valor RMS de la corriente. Ok. Bien, entonces esa fue la conclusión. Así funcionan los generadores. Para ustedes convertir energía eléctrica a energía mecánica, que es como funciona un motor, no necesitan la ley de Faraday. Una corriente continua tranquilamente convierte electricidad en movimiento mecánico. Pero si ustedes quieren hacer al revés, si ustedes quieren convertir su movimiento mecánico en electricidad, necesitan, o más bien consiguen necesariamente corriente alterna. Hay forma de convertir esto a continua, modificando un poquito su aparato, pero en principio la forma más fácil es simplemente agarrar su pedazo de alambre y botar, teniendo ahí un imán al lado, y lo que van a conseguir en ese caso es corriente alterna. Y eso cambió todo, cambió absolutamente todo. Esa pequeña observación de Faraday de que un campo magnético variable induce una corriente cambió absolutamente todo nuestro mundo. Ok, bien, eso sería entonces todo por ahí. Otro detalle, ustedes pueden, por ejemplo, calcular la potencia. La potencia es bastante sencillo. La potencia está dada por el efecto Joule, que es I cuadrado R. La potencia también obviamente varía con el tiempo. Elevan todo esto al cuadrado. O sea, hacer V cuadrado. Esta es la tasa a la que se genera energía. Acuérdense que eso es la potencia. Y en aplicaciones eso es más interesante, ¿verdad? Es mucho más interesante conocer qué tan rápido se genera energía o se pierde energía que la energía en sí misma. Porque ustedes pueden tener una gran cantidad de energía, pero si tardan 3 días en gastar eso, entonces no sirve. Su generador no sirve de nada. Entonces, la potencia es lo que se mira cuando se diseña una de estas cosas. Acá arriba ustedes van a tener una R y abajo van a tener una R cuadrado. Se van a simplificar y acá les va a quedar R solita. Por favor, hagan el álgebra después ustedes. Y acá les va a quedar un seno cuadrado de omega t. Ok, esta es la potencia que se disipa. Ustedes pueden inclusive hay una potencia media, una potencia promedio a lo largo del tiempo, porque esta potencia está cambiando, está haciendo esto. Y sin embargo, si ustedes agarran y hacen una potencia media, entonces tienen un promedio de cuánta energía por segundo tienen que suministrarle a su fuente y también de cuánta energía por segundo se está perdiendo en los cables en forma de calor, porque eso es el efecto Joule, ¿verdad? Es energía disipada en forma de calor. Y por la conservación de la energía es la misma cantidad que ustedes le tienen que meter a su sistema para poder generar esa electricidad. Si ustedes hacen el promedio del seno cuadrado es 1/2. Si no me crean, hagan las cuentas, tienen que hacer una integral, no muy difícil, pero no quiero hacer ahora. Esto va a ser entonces b cuadrado a cuadrado, b al cuadrado, omega al cuadrado, sobre 2r. Esa es su potencia promedio. Bien, y entonces esto es lo que uno mira cuando diseña una de estas formas. Ok. No sé si hay alguna pregunta, hay algo que no haya quedado claro, algo que quieran que repita, un momento.
No. Entonces voy a dejar de compartir. Voy a compartir. Y esto todo. Muy bien. Ups, perdón. Ok. Entonces, bueno, no sé si ustedes tienen alguna pregunta antes de irnos. Voy a Ah, terminar sí. la grabación y voy a pasar en el chat, digamos, el link, el Google Forms que les mencioné. Hola, Quiero saber si tienen alguna consulta antes de cortar la grabación. hola. Ey, ey. Suena. ¿Sí? Yo tengo una Sí, consulta. En un ejercicio vimos, ¿verdad? De que yo sí. no sabía la relación que había. Dos espiras, ¿verdad? O sea, una fue cargada por inducción Ajá. y Ajá. preguntaba si había atracción o repulsión entre esas espiras. ¿Y cuándo es que Ok. las corrientes se... Exactamente eso. Se atraen o se... Eh, si tenés, por ejemplo, dos espiras acá, una espira acá y otra espira acá, y hay corriente fluyendo. Eso es lo que preguntas, ¿verdad? Exacto, exacto. Corriente fluyendo en este sentido y en el otro, en el mismo sentido, en sentido contrario. Justamente esa era la pregunta. Si, o sea, Ah, ok. si ponerle que... Exacto. ¿Qué tiene que estar haciendo? Se tiene que estar repeliendo. No, pregunta si, o sea, la pregunta era si están corriendo en el mismo sentido, o sea, yo no sabía realmente, o si están corriendo en diferente sentido, cuándo se atraen y cuándo se repelen. Ok, entonces vamos a suponer que están en el mismo sentido. Vamos a suponer que están en el mismo sentido. Ok, entonces esta corriente genera su campo magnético, ¿verdad? Esta corriente genera su campo magnético. eh, Diego, tenía que presentar tu pantalla si para- quería mostrar. Uy, perdón, me olvidé. Gracias, Marcos. Ahora sí. Muy bien. ¿Ya está? ¿Se ve? ¿O todavía no se ve la pantalla? Sí Se se ve ve. bien, profe, Perfecto. Entonces, esta corriente, la corriente sobre esta espira genera un campo magnético por la regla de la mano derecha por acá, ¿verdad? Por acá. Entonces, vamos a llamarle B1. Llamarle B1. Y esta otra corriente genera para el mismo lado, B2. Le voy a poner un color diferente. Ok, B2. Ok. Entonces, este segundo campo magnético llega hasta acá, ¿verdad? Y ponerle que está así, digamos, el campo magnético. Y lo que tenés que hacer es analizar las fuerzas ahí, ¿verdad? Tenés que hacer el producto de nuevo, la fuerza magnética es I por L cruz B, I por L cruz B. Y lo que tenés que ver es, digamos, si el campo se genera hacia acá, ¿para dónde está la fuerza? Si las fuerzas son opuestas, entonces se están repeliendo, y si las fuerzas eh, tienen sentidos contrarios, entonces se atraen. Eso es básicamente lo que tenés que analizar. Ahora tenés que analizar este producto cruz. Y simplemente, pero esto no es mucho de inducción, o el ejercitario hacía referencia a algo de inducción. o sea, era el ejercitario de inducción, ejercicio de Ok, inducción y entre entonces, ellos estaba. okay, entonces capaz que una de las corrientes está aumentando, ¿verdad? Sí, Y se exactamente. genere porque si una de las corrientes aumenta, o sea, ponerle que en esta aumenta, entonces este campo va a estar variando y eso va a generar un campo magnético inducido en el otro conductor. De ahí lo que yo le puedo ver relación con este fenómeno. Pero Sí, exacto, esa era respondiendo la a tu pregunta, inducción.
respondiendo a tu pregunta, lo único que tienes que ver es este producto cruz. La forma más fácil y rápida de ver esto, después vamos a pasar otra vez a tu pregunta, pero la forma más fácil y rápida de ver esto es considerar dos líneas. Dos líneas. Y suponete que en esta fluye corriente en este lado, y uno, y en esta fluye corriente para el otro lado, y dos. ¿Verdad? Entonces, el campo magnético que genera I1 en I2, digamos, este es el vector que apunta para acá, R1, y este es el vector que apunta para acá, R2, que se usa en la ley de Biot-Savart. La forma más rápida de ver esto es con Biot-Savart. Entonces, ahí. Ahora, entonces, lo que uno tiene que ver para notar dónde apunta el campo magnético generado por sobre es tomar el producto cruz entre la corriente y entre la dirección de la corriente y la dirección de R1. La ley de Biot-Savart dice que el campo magnético, bueno, que el diferencial en realidad es μ0 y sobre 4pi, otro tema, por dl. Y esta dl tiene la misma dirección que la corriente, cruz R. Esta era la ley de Biot-Savart, es simplemente para mostrarles que este producto cruz es el que me da la dirección del campo magnético. Entonces lo que ustedes tienen que ver es dar la vuelta a su corriente hacia donde quieren calcular el campo. En este caso, vos querés calcular el campo en el cable de abajo, entonces haces esto y tu pulgar queda para dentro de la pantalla. Entonces, en este cable, el campo magnético es entrante. Y que el campo magnético sea entrante se simboliza así. Y si la corriente va para el otro lado, y si vos haces otra vez tu regla en la mano derecha, entonces el campo, este va a ser el campo 1. Y el campo arriba, el campo generado por esta corriente, en el cable de arriba, va a ser también entrante. V2. Si haces tu regla en la mano derecha, pones tus dedos sobre tu corriente y giras hacia este. Así. Entrante. Ok, y ahora entonces ves esto. Esta es la forma más general de hacer. Yo creo que también para mí me gusta la forma más fácil de ver. Tu corriente, ¿verdad? O sea, tu L se está yendo para acá y tu campo es entrante. Vamos a ver si consigo otro lápiz. O sea, esto generalmente es fácil de ver con lápices. O sea, tu corriente está para acá, apunta para acá, y tu campo magnético apunta para acá. Entonces lo que vas a hacer es poner tu mano derecha sobre este y dar la vuelta para el otro lado y ve hacia dónde, para el otro vector, perdón, y ve hacia dónde te queda tu pulgar. Entonces haces esto. Por lo tanto, tu fuerza magnética te queda así. Esa sería tu fuerza. Esto sería la fuerza que 2 ejercen 1, la fuerza que esta corriente ejerce en este cable. Y hacer lo mismo para el de abajo. Para el de abajo, tu corriente va para acá, pero tu campo es también entrante. Entonces vos haces esto, pones tu mano sobre este, giras hacia acá y tu pulgar te queda para abajo. Siempre tu mano sobre la corriente, giras hacia el campo y tu pulgar te queda para abajo. Entonces tu fuerza es para abajo. F, que en este caso sería 1 ejercen 2. Entonces la conclusión es esta: si las corrientes van en sentidos contrarios, se repelen. Y si vos cambias de lado una de las corrientes, cualquiera de las dos, tus fuerzas también van a cambiar de lado, porque uno de los campos va a cambiar. Y los alambres se van a atraer. Entonces, si las corrientes van en sentidos contrarios, se repelen. Si las corrientes van en el mismo sentido, se atraen. ¿Quedó claro eso?
no tanto. Súper, profe. Ok, Muchas y ahora gracias. vamos a analizar entonces tu problema. Esto en general, ¿verdad? Esto anoten ahí, ¿verdad? Si las corrientes van en sentidos contrarios se repelen, en mismo sentido se atraen. Y ahora vamos con esto. Vamos a suponer que vos tenés tu anillo y tenés una corriente fluyendo para cierto lado, ¿verdad? Suponete para acá, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que esa corriente está aumentando. Vamos a suponer que esto está creciendo y crece. Ok, entonces vamos a tener el otro conductor, vamos a ponerle acá, ¿verdad? Esta corriente va a generar un campo magnético en este. Si vos pones acá tu vector, vos lo que tenés que hacer es calcular el producto cruz, como siempre, lo que hicimos acá, el producto cruz entre la corriente y el vector de distancia, ¿verdad? Hacia dónde vos querés calcular. En este caso vos querés calcular hacia acá, ¿verdad? Ahí vos querés calcular tu campo magnético. Entonces tu corriente va así, tu campo magnético va para acá, perdón, tu vector va para acá, entonces tu pulgar queda más o menos así. Lo mismo acá, ¿no? Vos haces eso en cada punto. Entonces seguiría siendo R. Entonces, ok, eso quiere decir que mmm, acá vos vas a tener un. Fíjate que si vos agarras la parte de arriba, tu pulgar te queda más o menos al costado. Y si vos agarras la parte de abajo, te queda más o menos al costado por para arriba. Entonces, en general, eh, la, la parte de arriba se van a anular. Voy a hacer nada más acá y acá. Entonces, las componentes verticales se mueren y las componentes horizontales se suman. Entonces, vas a tener este tipo de campo. Este va a ser tu campo neto, por así decirlo, ¿verdad? Tus componentes verticales se mueren y tus componentes horizontales se suman. Ok, y si esta corriente aumenta, si está dándose la vuelta cada vez más rápido las cargas, quiere decir que este campo está aumentando también. Aumenta. Entonces quiere decir que tu corriente inducida tiene que fluir de tal modo que se opone a este campo, ¿verdad? Entonces ahí es donde volvés a dar la vuelta a tu mano. Si das la vuelta así, está en el mismo sentido. Si das la vuelta así, están en sentidos contrarios. Entonces tu corriente tiene que fluir así. Ahí. Y ahí entonces se genera un campo inducido. Un campo inducido. Contrario al aumento. Porque acuérdense que es contrario a la variación, no al campo. Pero en este caso el campo está aumentando hacia acá. Entonces quiere decir que el inducido tiene que ir para el otro lado. La corriente tiene que girar así. Entonces estas dos son corrientes que están en el mismo sentido. En el mismo sentido se atraen. ¿Verdad? Eso es lo que concluimos acá. En el mismo sentido, si fluyen en el mismo sentido, los conductores se atraen. Entonces, en esta situación, los conductores se atraen. ¿Qué pasa si B decrece? Si B decrece, la variación es para el otro lado y la corriente tiene que fluir para el otro lado. Entonces, en esa situación se van a repeler. ¿Ok? ¿Quedó más o menos claro eso? Sí, profe, ¿No? súper. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Genial. ¿Alguna otra consulta? De mi parte era todo por lo menos. Ok, voy a borrar esto. Eh, voy a volver a dejar de compartir. Muy bien, entonces termino la grabación.